Hablar de José Martí, nuestro apóstol nacional, hay que hablar de un hombre honesto y sencillo, quien fue un escritor y político de origen cubano. Político, republicano, democrático, pensador, periodista, filósofo y poeta. Creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95, o Guerra Necesaria, llamada así del espíritu que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. En cierto sentido, se trata de una corriente heredada decimonónico al que da una especie de salida, y en las demás artes está estética. Esta estética se plasma en las formas del Art Nouveau en Bélgica y Francia, Modern Style en Inglaterra, Secession en Australia, Jugendstil en Alemania y países nórdicos, Liberty en Estados Unidos, Flor en Italia y modernismo artístico en España e Hispanoamérica. Tradicionalmente se ha asociado su comienzo a la publicación en 1888 de Azul, de Rubén Darío, a causa de la innegable repercusión del libro en la literatura de Hispanoamérica. El término modernismo designaba cierta corriente heterodoxa de renovación religiosa y se aplicó en el campo de las artes a tendencias surgidas en los últimos 20 años del siglo XIX. Sus rasgos más comunes eran un marcado anticonformismo y un esfuerzo de renovación. En su origen, el apodo de modernista era utilizado con un matiz despectivo hacia 1890. Rubén Darío y otros autores asumen tal designación con insolente orgullo. A partir de entonces, el término modernismo fue perdiendo valor peyorativo. Algo en el alma me dice, en su cólera indigna, que es más vil que el que degrada a un pueblo el que lo divide. Esta redondilla le escribió José Martí aquella vez que algún perverso propaló que él había llamado viles a los anexionistas. Es un fragmento de la carta rimada a su compatriota del exilio Néstor Ponce de León, en respuesta a los ofrecidos bastonazos que éste prometió darle por la ofensa. Martí nunca fue anexionista, pero de su altura moral, de su respeto por el criterio ajeno, de su previsión humanista ante el daño que puede ocasionar una causa común, el diversionismo, no se podía esperar menos que esta impugnación contundente que ha trascendido en la historia, a pesar de que en nuestras escuelas y universidades jamás se habló de ella. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad que cuando hablaban de Martí siempre lo ponían de una manera revolucionaria a favor del comunismo. Y es eso precisamente a donde quiero llegar, porque si los doctrinarios de nuestro gobierno conocen muy bien lo costoso que resultarían las divisiones ideológicas dentro de sus partidarios, y de hecho
no las permiten, del otro lado de la moneda aparece el ideario liberal y respetuoso del apóstol ante cualquier otra manera de objetar, de creer o de pensar. Es indignante ver cómo en nuestras escuelas a José Martí se le adjudicó el título de ser el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Yo creo que José Martí jamás atacaría a enfermos en sus camas que no poseían armas ni la salud para repeler un ataque de tal magnitud. Esa idea perversa solo pudo estar en el cerebro de un delincuente y asesino como lo fue Fidel Castro Ruz. ¿Cómo podemos decirle a los estudiantes que José Martí dijo esta frase refiriéndose a los Estados Unidos de América? Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Esa fue una de las frases contenidas en la última misiva que comenzó a escribir el 18 de mayo de 1895 y que permaneció inconclusa por su muerte al día siguiente. El texto resultó ocupado por las fuerzas militares de España y es parte del innegable testamento político del apóstol. Y no se refería a Estados Unidos como el castrismo tolerante e inescrupuloso ha querido hacer creer. Se refería a España. Recordemos que el 4 de octubre de 1869, como era costumbre de la época, los españoles celebraron una revista militar. Terminada esta, la escuadra de gastadores del primer batallón de voluntarios interrumpe con música marcial por las esquinas de Industria y San Miguel. Pasan ante la ventana donde Martí, los hermanos Valdés Domínguez, Manuel Sellén, Santiago Galvín y el profesor de francés Atanasio Portier conversan animadamente. Enfilan los soldados con aire retador y por creerse burlados por los jóvenes cuya simpatía por los insurrectos no son a su merced, arman gran escándalo. Vuelven al anochecer para arrestar a los hermanos Fermín y Eusebio. En el registro de la casa encuentran una carta dirigida a Carlos de Castro y de Castro, quien se había alistado como cadete en el ejército español. Era una verdadera condena contra el cubano procolonialista. Gran preocupación tenía Martí al ver a un cubano alistarse en las filas del enemigo. La carta expresaba: compañero, ¿has soñado alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad a la apostasía? Esperamos que un discípulo del Señor Rafael María de Mendive no ha de dejar sin contestación esta carta. El día 9 fue arrestado el joven Martí. Lo condenaron a 6 años de prisión, aunque se hablaba también de un primer fallo de pena de muerte. Afirmación que considero cierta basándome en que años después escribiría en sus versos sencillos: gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Efectivamente, se trata de la sentencia cuando, por la carta escrita al apóstata, fue tomado. No conocemos de ningún otro juicio a que fuera sometido durante toda su vida. A sus amigos se les piden condenas menores. De la cárcel describe la madre el 10 de noviembre de 1869. Mucho siento estar metido entre rejas, pero de mucho me sirve mi prisión. Bastantes lecciones me ha dado para mi vida, que auguro que ha de ser corta y no la dejaré de aprovechar. Tengo 16 años y muchos viejos me han dicho que parezco un viejo, y en algo tienen razón, porque si tengo en todas sus fuerzas el atolondramiento y la fervencia de mis pocos años, tengo en cambio un corazón tan chico como herido.
Es verdad que usted padece mucho, madre mía, pero también lo es que yo padezca más. Dios quiera que en medio de mi felicidad pueda yo algún día contarle los tropiezos de mi vida. El 4 de abril de 1870 es trasladado al presidio donde lo destinan a la primera brigada de blancos y le asignan el número 113. Los comunistas en muchas ocasiones le han llamado a Martí Pepe Ginebrita, porque fue la bebida que más tomó, la ginebra. Martí, en toda su vida, tuvo que tomar, por razón de que estaba enfermo de los pulmones, esta bebida, ya que la misma le podía calentar sus pulmones, y así tosía menos delante de sus amigos y compañeros de lucha. Martí escribió: tenemos que entender que el socialismo, todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad, en esperanza y provecho, para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado. Adquirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a lo que distribuyen algún derecho o beneficio. El hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él, para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que pudiese el Estado asignarle, puesto que en este sobrecaería todos los deberes. Se le darían naturalmente todas las facilidades necesarias para recabar los medios de cumplir aquellas. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se les llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro, que tiene el dominio sobre él. Y en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Y como los funcionarios son los seres humanos y por tanto abusadores, soberbios, ambiciosos, burócratas, y en esa organización tendría gran poder, apoyado por todos los que aprovechan o esperan aprovecharse de los abusos y por aquellas fuerzas viles que siempre compran entre los oprimidos el terror, prestigio o habilidad de los que mandan. Ese sistema de distribución oficial del trabajo común llegaría a sufrir en poco tiempo de los quebrantos, violencias, hurto y tergiversaciones. El espíritu de individualidad, la autoridad y osadía del genio y la astucia del vicio originan pronta y fatalmente en toda organización humana. El funcionario autocrático abusará de las plebes, cansadas y trabajadoras. Lamentablemente será y generará la servidumbre. Como ven, este testimonio de Martí fue tomado de la obra completa, volumen 3, de 1894. Sé, mis apreciables amigos, que quizás me extendí mucho en el programa de hoy,
Pero qué hombre que es digno y sufre ver cómo mancillan el suelo en que nació, debe como buen cubano hacer un programa para que las nuevas juventudes sepan del engaño que han sido sometidas por el castrocomunismo, haciendo creer que Martí fue socialista. Como ya hablan de Cristo, ellos dicen que él era comunista. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Les habló como siempre Roberto Fernández.